Hablando de iluminación, porque todos sabemos que, mira, ya está el iluminado este por aquí. Ya se piensa que por ir descalzo ya... Pues vamos a ver. ¿Qué diferencias hay entre ser un iluminado? ¿Entre la iluminación o estar despierto? Vale. ¿O son lo mismo? Vamos a ver. En esencia son lo mismo. Estar despierto y estar iluminado son lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? El despertar es el inicio y el proceso. Y la iluminación es la consecuencia. Lo que varía es el momento, el inicio, el proceso y el final. Por lo tanto, si son lo mismo, uno despierto y uno iluminado, ¿son lo mismo? No. El despierto es el que ha iniciado el camino y está en proceso, y el iluminado es el que ha alcanzado la meta. Es como una carrera. Vamos a entrar en qué es ser iluminado, porque muchas veces desde fuera vemos a gente que ya va al flipado. Mira, es un tópico, ¿no? Vale. Porque decir, mira, se piensa que se las sabe todas. O tenemos la sensación de que no sabe lo ignorante que es. Creemos que es ignorante, ¿no? Porque desde cada prisma y cada punto de vista de cada mente o cada cuerpo tiene una visión distinta en base a sus vivencias y su vida y sus criterios, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esa percepción de que una persona es un iluminado a estar iluminado de verdad? ¿O alguien que se le ve la luz? ¿O no se le ve? ¿Cómo estamos? ¿Qué es eso de estar iluminado? El conocimiento que yo tengo, obviamente yo no conozco a ningún iluminado. He leído sobre iluminados, que es diferente, pero no conozco a ningún iluminado. La persona iluminada es la autorrealizada, es la que ya ha trascendido todo aquello que es material. Eso no significa que no viva una vida material, es que ya ve más allá. Ya no se apega a lo material, lo ha trascendido, pero lo respeta porque vive en ello y sabe que en esta etapa, esta vida es material y tiene que pasarla, pero ya no se apega a nada. No depende de lo material. Ya no depende de lo material, ¿vale? Lo ha trascendido. Bueno, algo siempre depende de... Por mucho que... Bueno, no lo sé. Los animales no dependen de lo material. Y nosotros somos animales también. Bueno. Estas personas perfectamente, una vez ya se han desapegado de todo lo material, tienen la capacidad de irse a vivir a la montaña, irse a vivir a una cueva sin ningún problema. Están a otro nivel, Sin ningún problema para ellos. Para ellos. Por eso... Pero para los demás sí. Claro, pero vamos a ver. Estas personas están desapegadas de todo ya, ¿vale? Están en otro nivel. Por eso a mí tampoco me gusta hablar de los iluminados, porque yo realmente no he estado en contacto con nadie. Pero obviamente esas personas están en un estado tan elevado que todo lo demás ya les da igual. Todo lo que es el tema material. Las personas sabias no sufren ni por los vivos ni por los muertos. Ya saben lo que hay después, ya saben lo que viene. Por lo tanto, estas personas están a otro nivel que no es el nuestro. Nosotros sí que podemos hablar del tema de despertar, porque es aquel momento en el que tú empiezas ya a cuestionártelo todo y buscas más allá. Estás despertando a algo que es invisible y tú quieres hacerlo visible. Y ahí es donde viene todo el proceso de cultivarte a ti mismo a través de un conocimiento, compartir con personas que también están en la misma senda y pues bueno, pues todas aquellas experiencias que uno tiene en la vida y que ya entiende o ve que todo aquello bueno que nos pasa es para bien, pero todo aquello malo que nos pasa también es para bien. ¿Para bien? El mal es para bien. Claro, el mal es para bien. Cuando pasamos por periodos de angustia profunda, eso es un método muy efectivo para elevar la conciencia, porque cuando uno alcanza una ansiedad tan grande y una asfixia tan grande, explota internamente, se recicla, hay una especie de reciclaje interno, ¿vale? Que busque otro camino a la fuerza. O sea, es como muchas veces... Nadie le gusta pasarlo mal. Nadie le gusta hace lo que sea para no pasarlo mal. Efectivamente. Y empiezas a moverte ya en otros términos, que no solo el tener, el poseer. Te adaptas. Sí, te adaptas, pero desde otra plataforma. No te basas solo en el tener, en el acumular, sino que ya vas a el ser. No el tener, sino el ser. Y ahí es cuando uno empieza a hacerse esas preguntas existenciales que lo van liberando. Entonces digamos que uno
trata de despertar para llegar a una iluminación, pero la finalidad práctica en la vida tampoco es separarse del mundo, ¿no? No, Como no. estás diciendo, de lo material. Es darse No. cuenta, simplemente Sí. darse cuenta y entonces de esa manera poder apreciar mejor las cosas o Claro. sentirlas mejor, disfrutarlas más, Correcto. sabiendo lo que es lo que tienes delante Claro, claro. y su importancia. Por supuesto. Lo primero que tenemos que entender es que no somos este cuerpo. Eso es lo primero. Cuando uno entiende que no es este cuerpo, que no es esta carcasa, este vehículo, esta vestimenta, es cuando empieza a indagar en aquello invisible, en lo que hay de trasfondo. No eres el cuerpo, pero el cuerpo es tuyo. Sí, pero el cuerpo es la herramienta. Atención. Esto no quiere decir que cuando una persona alcanza ese estado en el que entiende que no es este cuerpo, que es algo más profundo, ¿vale? No debería buscar el desprenderse del cuerpo. Lo material no soy yo, no es válido. No. El cuerpo es la expresión del espíritu. Es el templo del espíritu. Y como es la expresión de tu esencia, lo invisible se hace visible a través de tu cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo hay que mimarlo, hay que cuidarlo, hay que educarlo, hay que tenerlo, hay que sostenerlo, porque es la expresión física de lo que tú eres. Y todo es lo mismo, todo viene del mismo lugar. Tenemos un cuerpo más denso, un cuerpo más que es el cuerpo físico, un cuerpo más sutil que es el alma y una esencia que es el espíritu. Tanto el alma como el cuerpo físico es la expresión de esa esencia que tú eres. El estar tan despierto y el ser tan consciente de uno de lo que es totalmente el lado opuesto al automatismo, ¿no? Está por un Sí. lado el autómata, Sí, todos hemos estado ahí, en ese correcto. rol de autómata. Sí, sí, De hecho, totalmente. como hormigas funcionamos igual Sí. y estamos como programados para ser autómatas. Pero claro, si todos somos hormigas que se salen del... Entonces ya no hay hormigas. ¿Qué hacemos Vale, ahí? esa es una típica pregunta que hacen las personas que no quieren hacer cambios en su vida. Yo sí, Ay. ¿eh? Doy fe de ello. Entonces la pregunta es, ay, ¿y si todos despertamos y todos nos salimos? Bueno, si pasase eso, sería algo maravilloso. No pasaría nada. El mundo no iba a desaparecer ¿No y habría caos? no habría caos para empezar. Si fuera de golpe, sí. De Si, golpe, sí. si fuese de golpe todos a la vez, Ay, ¡pum! De repente todos despiertan. no habría problema. Porque la conciencia suprema lo tiene controlado. Vale. Es como pensar, si yo no estoy manejando lo que manejo, el universo se va a hundir. No, no. Hay una conciencia superior que lo tiene todo controlado. No va a dejar tampoco que sea de golpe, seguramente. Bueno, no lo De hecho, sé. no está siendo de golpe. Progresivamente Sí. la gente está despertando. La conciencia, el plan divino, está claro. fuera de nuestro alcance. No lo podemos saber. Y si todos despiertan y todos se van a vivir a una cueva o a la montaña, ¿quién Claro, cultiva los campos, construye las casas? En un principio están aquellas personas que tienen la necesidad de construir, de moverse, de hacer. Y esa cantidad de personas es algo que la naturaleza tiene bien controlada. En este paradigma que vivimos, necesitamos, entre comillas, bueno, pues esas comodidades, esas casas, tecnologías, que nos traigan alimentos, que nos traigan medicamentos. Bien, pues hay un grupo de personas que se dedican y están enfocados en eso. Llega un periodo que esas personas necesitan algo más y se salen de ese entorno para elevar la conciencia. En el mismo momento que esas personas salen de ahí, la naturaleza lo compensa cogiendo a las otras personas que están más dormidas, que viven más en la oscuridad y en la ignorancia, y las mueve a este estado y las activa. Pero las activa de un modo que las pasa a la acción, al deseo, a la pasión, para que construyan, para que creen. Cuando estas personas ya han hecho lo que tienen que hacer, ¡pum!, las pasa al otro estado, se calman y empiezan a ir más hacia adentro para elevar la conciencia. Estos tres estados, en lo que es la filosofía védica, se llaman gunas. No vamos a profundizar, pero para que la gente sepa que estas tres energías existen
y que todos nos movemos en estas tres energías. Tamaguna, que sería la ignorancia, la inercia. Rajoguna, todo lo que es movimiento, pasión, deseo. Y Sattvaguna, que ya es más la pureza, la bondad, la armonía, la calma. La calma, la calma. Sería como en etapas de la vida, siempre ligada a una etapa de la vida. Entonces, correcto. Aquí a lo mejor no lo entendemos en esos términos, pero sí que pasamos. Cada religión lo explica de una forma distinta. Sí, cada uno tiene sus términos. ¿A ti te gusta la explicación védica? ¿Te resuena más? ¿Logras verlo? ¿No? Entender cuáles son nuestras... Aquí lo decimos, la crisis de los 40. Sí. Y es porque estamos en una fase Efectivamente, X, efectivamente. que cada religión la nombra de una forma. La India es una de las más practicadas, ¿no? La védica, luego está la china y la budista. Obviamente en la India son muchos millones de personas. Sí, no importa, porque al final llevan a lo mismo. Hay un proceso en el que uno sale de esa ignorancia profunda, se activa, aparecen los deseos, se mueve el mundo, ¿vale? Pero llega un momento que ese exceso de movimiento te exige una calma y vuelves a parar. Pero ya no paras a un estado de inercia, sino paras a un estado de calma, que es totalmente diferente. De conciencia a la vez. Y de conciencia. ¿Cómo se puede estar despierto y calmado a la vez? Claro, es muy fácil de entender, porque uno puede estar activo, pero al mismo tiempo calmado. Hacer las cosas con calma. Claro, efectivamente, porque el deseo que te mueve de una forma caótica, pasas a un estado de orden. Es un movimiento más natural, más Como coherente. La potencia sin control no sirve de nada. No sirve de nada, correcto. Vivimos en un estado de descontrol, desenfreno, por el tema de tener, de querer más, de conseguir objetivos, metas, nuestros deseos, nuestros planes. Eso te mueve mucho, te mueve en exceso y no te deja estar en un estado de calma y de reposo con el que poder ir hacia adentro y autoconocerte. Pero es parte del proceso. Yo he estado ahí, muy en ese estado, en el estado de la pasión. Todos hemos estado ahí, claro. Pero llega un momento... Estamos. Claro, vamos a ver, podemos decir que el 90% de las personas están en estado rayásico o tamásico. Nos movemos ahí. A ver, rayásico, como hemos dicho, que es la parte pasional. El movimiento, el querer tener, reconocimiento, el posicionarme en la vida, el asegurarme, necesito un buen trabajo, tener mis ahorros. Buscas una seguridad, pero a través de lo material. Que eso al final no te trae una felicidad verdadera. No tenemos bastante, sí. Correcto. Por lo tanto, llega un momento, podría ser la crisis de los 40, hay personas que lo tienen antes, que lo tienen después, sí. Que te lleva al siguiente estado, que es en el que tú ya buscas la paz interior. Que también está muy de moda esto de que los temas del estrés y la ansiedad y todos queremos vivir seguros, con paz mental, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que ahora se persigue mucho, y de ahí Rafa Calma. De ahí Rafa Calma, claro.